La familia de Franco tendrá ahora 15 días a partir del 31 de agosto para determinar el lugar en el que quiere que los restos sean nuevamente enterrados. El general Francisco Franco descansa en el Valle de los Caídos desde hace 43 años. Ubicado a 60 kilómetros de Madrid, fue construido por él mismo durante la Guerra Civil Española, que inició en 1936 y en casi 4 años de combate entre el bando republicano y el sublevado, cobró la vida de 32.000 personas. Pero hoy le han notificado que tendrá que marcharse. El general Franco fue sepultado ahí el 20 de noviembre de 1975 y alrededor de su tumba construyeron un mausoleo en su honor. Hoy el gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, aprobó la exhumación de su cadáver, pues considera inaceptable que sus restos descansen junto con todas las víctimas de la dictadura franquista. Las víctimas de ambos bandos, en el mismo lugar donde Franco sigue teniendo, de manera completamente inasumible para una democracia madura como la nuestra, una tumba de Estado, en un lugar público del patrimonio del Estado, supone incumplir la prohibición del enaltecimiento del franquismo y de la propia figura de Franco y la falta de respeto y de paz a las víctimas que allí están enterradas en el Valle de los Caídos. Y es que, como dice Fernando Martínez, director general del proyecto de memoria histórica, tener un mausoleo de Franco es como si las hoy naciones democráticas de Alemania e Italia construyeran un mausoleo o monumento en honor a Hitler y Mussolini. La democracia tiene que abordar, por dignidad democrática, tiene que abordar esta cuestión. Por tanto, no se abren heridas. Las páginas antes que pasarlas hay que leerlas. Y no solamente no se abren, sino que empiezan a cerrarse heridas. Por ejemplo, la exhumación del cadáver del dictador, pues se suele empezar a cerrar heridas. El gobierno, unificado en una sola voz, apoya por unanimidad la exhumación de los restos de Franco. Franco no es una víctima de la guerra civil, fue quien provocó la guerra civil. Y no tiene sentido que con esa nueva, para que pueda ser resignificado, los restos de Franco no pueden permanecer allí. Pero en las calles de España las opiniones están divididas. Mientras algunos protestan por la aprobación de esta ley. Yo vengo desde México, soy española y vengo especialmente porque me encanta, ¿cómo se llama? Venir aquí y para ver a Franco. Mira, traigo la bandera de México y de España. Para ver. Y venimos a ver si con un poco de suerte no aprueban el decreto, porque ya está bien. Otros la apoyan, especialmente quienes vivieron los horrores de la guerra civil. Yo estoy a favor de la proposición en la medida en que replantea ante la opinión pública un tema que está bastante oculto. Es decir, que ningún gobierno hasta ahora ha querido enfrentar la cosa. Y otros, con indiferencia, creen que esta ley no tiene mayor importancia. Que me parece que después de 40 años que lleva allí, habiendo cosas que más importantes en España, estén machacando con eso. Pero es que tienen que desviar que las cosas, porque como están haciendo todo mal, pues ya lo tienen que desviar por otro lado. A favor o en contra, lo cierto es que, aunque aún no se tiene fecha para dar inicio a la exhumación del cadáver, la familia del dictador Francisco Franco tendrá, a partir del 31 de agosto, 15 días para decidir el lugar en donde descansarán los restos de Franco. De lo contrario, el gobierno designará el lugar. ¿Qué iba a imaginar el general Franco que 43 años después de permanecer en el Valle de los Caídos le notificaran que tendría que cambiar el lugar de su residencia? Bueno, pues así cierra esta semana con España en el centro de las noticias internacionales por cuenta de esta decisión que se ha tomado allí de trasladar los restos del general Francisco Franco, y queremos desarrollar aquí un poco más el tema, entenderlo mejor. Saludamos a nuestro invitado Gabriel Clavijo, internacionalista. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bueno, hablemos de esta decisión. ¿Por qué se toma la decisión de trasladar después de más de 40 años los restos de Francisco Franco de allí del Valle de los Caídos? Bueno, esta ha sido una decisión que ha generado polémica desde hace muchísimos años y la decisión es básicamente por el gobierno de turno en España, ¿sí? Pedro Sánchez es una persona que no viene de la corriente del PP, viene más del PSOE, que es un partido más de centro izquierda, y es una respuesta a una demanda histórica que ha habido siempre dentro de la sociedad española, y es ¿cómo es posible
que un dictador esté dentro de un mausoleo donde hay héroes de la patria y esté compartiendo tumba, por decirlo de alguna manera, con Primo de Rivera, que fue asesinado durante la Guerra Civil por las fracciones franquistas, porque Pedro de Rivera era falangista. Entonces, es una contradicción histórica a la cual responde el gobierno español y que ha generado muchas polémicas, y también, más que generar muchas polémicas, es la respuesta a las tensiones entre izquierda y derecha que está viviendo el gobierno de España en este momento. Pero entonces, Gabriel, esto tiene un marcado tinte político, es decir, no se tenía que tomar la decisión en este momento, justamente hoy. Si el presidente, el jefe de gobierno español no lo hubiese querido hacer, ¿esto se habría aplazado? Se habría aplazado. Realmente esta decisión viene a lugar desde el 2011 con la ley de monumentos históricos sancionada por el partido, por Zapatero. Sí. Pero no se había tomado, no había la voluntad política para que se hubiera sacado adelante. Realmente nunca hubo un gobierno que realmente tuviera la voluntad política de hacerlo. Creo que Pedro Sánchez lo hace en un tono de reforma a la que llega después de un gobierno ultraconservador y que quedó un poco mal parado con Mariano Rajoy. Y creo que es una forma de dar visibilización al gobierno español, que en este momento puede estar haciendo aguas dentro de su estructura interna como país. Bueno, y este hecho, entiendo, Gabriel, tiene también como objetivo resarcir un poco a aquellas víctimas de toda la época de la dictadura que sufrieron todos los horrores típicos de una dictadura. Pero ¿el pueblo español lo toma así? Realmente el pueblo español está partido en dos. Hay una parte muy de derecha, muy monarquista, que niega de tajo todos los atropellos que hizo Franco y el franquismo a la población española, niega las masacres, niega el holocausto, niega los bombardeos, niega la colaboración de Franco con el régimen nazi, casi que niega Guernica. Entonces, realmente es una porción muy fuerte que niega esto, una porción del PP también, que una ladura del Partido Popular que también lo niega, pero yo creo que es una deuda histórica que tiene España, y todo país debe tener una concepción real de lo que fue su historia, con aciertos y desaciertos, y debe tener la responsabilidad de asumir los errores en el pasado, ¿sí? Bien lo decía la nota, es como decir que el holocausto nazi no existió, o las masacres o las desapariciones en Chile no existieron, o en Argentina. Todo país debe ser responsable con su historia y debe tener una porción de humildad para reconocerlo y para resarcir a las víctimas, obviamente. Pero entonces uno podría decir que ese legado que dejó toda esta dictadura de Francisco Franco para España fue justamente eso que usted nos decía, la polarización, y que esa polarización, después de más de 40 años, 43 para ser más exactos, de su muerte, no se ha superado aquí. Antes de este acto simbólico, ¿no hubo reparación? No, hasta el momento no había habido reparación. De hecho, España tiene la mayor proporción en el mundo de fosas comunes aún sin descubrir. Realmente se habla que el régimen de Franco asesinó entre 100 y 150 mil personas durante los 35 años y previos al ascenso de Franco, y realmente no se han descubierto todavía la cantidad de fosas comunes, ni se han identificado la totalidad de cadáveres ni de desapariciones dentro de este régimen. Claro, y así sí es muy difícil hablar de una reparación, de un perdón y de un olvido. Sí, se necesita primero llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Entonces, Franco no es el generalísimo, como lo llaman en España. Como lo llaman muchos, claro. El generalísimo no, él es el dictador. Y hay que tomarlo como tal, como su papel en la historia. Entonces creo que es una responsabilidad, es un acierto, a mi parecer, lo que está haciendo el gobierno español. Gabriel, hablemos un poco acerca del Valle de los Caídos, que es ese lugar donde se encuentran en este momento los restos de Francisco Franco y donde justamente lo quieren trasladar, porque encierra este sitio, el Valle de los Caídos, pues un significado histórico y político total, enorme. Sí, el Valle de los Caídos es el resultado de la megalomanía de Franco. Básicamente él hizo este monumento taladrando la montaña en Guadarrama para enaltecer su nombre y dejar un legado para la posteridad, que es una característica típica de todos los dictadores en el mundo. Kim Jong-un lo hizo, Kim Il-sung lo hizo, Stalin lo hizo, Franco a su vez, crear unos super mega monumentos para la recordación. Realmente este Valle de los Caídos es una forma de elevar su nombre a los héroes
de la patria en España. Entonces creo que es un monumento, una megalomanía, es algo así como el monumento a la nación que hizo Nicolae Ceausescu en Rumania, que se comió un año de PIB de Rumania. Además entiendo que fue construido este Valle de los Caídos con presos republicanos. Con presos republicanos que eran hechos a trabajar hasta su muerte, básicamente. O sea, él los tenía a un régimen de esclavitud, presos republicanos y también facciones de los rebeldes marroquíes, lo que se llamaba el Sahara Occidental en España, cuando estaba tratando de independizarse, como finalmente lo logró de España. También tuvieron parte muchos africanos que murieron trabajaron hasta morir de hambre y de trabajos forzados. Imagínense ustedes, si pues se le rendía de alguna u otra manera un homenaje teniendo sus restos ahí es en un monumento sobre huesos. Que cierra una historia de mucho dolor y sobre huesos. Creo que usted lo define muy bien. Tiene la familia de Francisco Franco 15 días para decidir a dónde lo quieren trasladar, si no la decisión ya la toma el gobierno español. Tiene 7 nietos, Francisco Franco. ¿Qué tan activos están ellos en la política? ¿Están alejados de ellas? ¿Cómo es la relación de esta familia de Franco con España, con el pueblo español, con la sociedad? La familia Franco realmente ha sido una familia que ha tenido un bajo perfil, ha tratado de estar alejada un poco de los deudas históricas que tiene su abuelo o su ancestro, y realmente ha estado alejada, ha tenido contactos cercanos con el PP, ¿sí? Algunos de ellos han sido asesores del PP o han estado dentro del PP, pero también han sido utilizados como símbolos para la reunificación de la derecha española y sobre todo de la Falange. Entonces la figura de la Falange, que es el ala ultra radical de la derecha española, que quisiera revivir este monumento, partido político, por decirlo de alguna manera. Entonces son tomados más como símbolos de un poder perdido o como un posible renacimiento, y esto se está viendo mucho en toda Europa, sobre todo ahorita en España. Hay facciones muy fuertes por la migración masiva, por los problemas que está teniendo la Unión Europea, por los escándalos de la familia real. Todo esto ha hecho que se busquen desesperadamente símbolos para la construcción de un ideario comunitario en España. Bueno, pues qué charla más interesante ha sido esta, revivir la historia, por supuesto, para aprender de ella. Gabriel Clavijo, nuestro invitado internacionalista, muchísimas gracias por haber estado aquí explicándonos un poco todo el trasfondo de una noticia como esta. Con todo gusto, Paula. Nos vamos a una pausa. Al regresar en solo minutos hablamos, por supuesto, de la crisis migratoria que se vive en la región por cuenta de lo que está pasando con Venezuela y los países que cierran sus fronteras. Hola, muy buenas noches, los saludo y les cuento el tema de hoy. Seguimos con la consulta anticorrupción, que ya se viene este 26 de agosto, es decir, el domingo. Les vamos a decir cuáles son las pautas que tiene que tener en cuenta. Abre jornada de votación como todas las veces anteriores a las 8 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. Pero espere más ampliación de estas y otras noticias en nuestra emisión de las 8 de la noche.